con el artículo 126 que nos habla sobre los aportes en especie. Bueno, los aportes en especie podrán hacerse por el género y cantidad de las cosas que hayan de llevarse al fondo social, pero estimadas en un valor comercial determinado. Entonces, bueno, los aportes que conforman el capital social no solo pueden ser en dinero, sí, ya lo había dicho en la clase pasada, no solamente esos aportes pueden ser en dinero, sino que dicho aporte también puede ser en especie. Por ejemplo, un asociado puede dar unos escritorios, unas sillas, qué sé yo. Ya les había hablado inclusive de vehículos, inclusive les había hablado sobre naves, aviones, ¿sí? Bueno, y también incluso se puede aportar un crédito. Eso está establecido en el artículo 129 del Código de Comercio, que se puede aportar un crédito. E incluso se puede aportar también un contrato que está establecido en el artículo 131 del Código de Comercio. Para los que quieran, pues de pronto mirarlo, ahí está establecido. Y hay que recordar que para hacer los aportes en especies se deben hacer el respectivo avalúo. Ya lo habíamos hablado también en la clase pasada. Si vas a hacer un aporte en especie en un inmueble, pues primero se tiene que hacer un avalúo del bien o de los bienes que se van a aportar. Y este avalúo lo tiene que aprobar la asamblea o la junta de socios. Luego viene el artículo 137 que nos habla sobre los aportes en industria o trabajo que no son parte del capital social. Mire, aportes en industria o trabajo que no son parte del capital social. Es muy importante eso porque aquí nos establecen que estos aportes no hacen parte del capital social. Podrá ser objeto de aportación a la industria o trabajo personal de un asociado sin que sea aporte, sin que este aporte forme parte del capital social. Entonces, la clase pasada les hablé sobre el aporte en dinero, que puede ser en dinero físico o en especie, que son aportes en dinero, pero se me pasó hablar del aporte industrial. El aporte industrial es prácticamente ese aporte o ese trabajo de la persona, ese aporte que puede ser cognitivo, usted puede aportar su conocimiento, puede aportar, no sé, que hay aportes industriales que son, bueno, hay muchos tipos de aportes industriales, ¿sí? Por lo general esos aportes no están tasados en dinero, sino que son aportes que vienen prácticamente, digamos, del intelecto de las personas, ¿sí? Entonces yo puedo, como socio, puedo aportar mi experiencia, inclusive mis títulos, yo puedo aportar lo que puede eso ser un aporte industrial, ¿sí? Entonces nos habla aquí, seguimos leyendo, el aporte de industria. El aportante de industria participará en las utilidades sociales, tendrá voz en la asamblea o en la junta de socios, los derechos inicialmente estipulados en su favor no podrán modificarse, desconocerse ni abolirse sin su consentimiento expreso, salvo decisión en contrario proferida judicial o arbitrariamente. Podrá administrar la sociedad y en caso de su retiro o de liquidación de la misma, solamente participará en la distribución de las utilidades, reservas y valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo en que estuvo asociado. Entonces, a ver, estos aportes de industria o trabajo, que como su nombre lo indica, consisten, como ya les había dicho, en que uno de los asocios aporta a la sociedad una fuerza de trabajo e intelecto. Este tipo de aporte reviste unas características especiales, dentro de las cuales se destaca la que ya habíamos hablado, que no hace parte del capital social, ¿sí? Otras de las características son que pese a que no es un aporte que haga parte del capital social, sí genera utilidades para el socio que aporta, ¿sí?
también nos habla este artículo que en caso de que el retiro o liquidación participará en la utilidad, distribución de reservas y valorizaciones patrimoniales que se hayan generado a partir del momento en que se convirtió en socio. También nos dice este artículo que puede ser el administrador de la sociedad, ¿sí? La persona que aporte la industria o el trabajo. Y pues también nos dice que cuando es con estimación de valores, este tipo de aporte, el socio que hace el aporte de industria podrá redimir o podrá liberar cuotas de capital, ¿sí? Lo cual significa que podrá convertirse en socio capitalista con pasado el tiempo, ¿sí? ¿Qué aspectos negativos tiene este aporte a industria? Pues quien haga este tipo de aportes de trabajo de industria no tiene derecho a voto. Aquí nos dice que tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto. Él puede hablar, pero al fin y al cabo pues no puede tomar decisiones porque no puede votar, ¿sí? Cuando hagan la asamblea o cuando hagan la junta de socios, ¿sí? Y las pérdidas de la sociedad para ese socio significa que no hay una retribución. Bien, y seguimos con el artículo 143 que nos habla sobre la restitución de aportes de los asociados. Nos dice entonces que los asociados no podrán pedir la restitución de sus aportes ni podrá hacerlo la sociedad sino en unos casos que ya están establecidos. Primero, dice, durante la sociedad, cuando se trate de cosas aportadas con solo en usufructo, si dicha restitución se ha estipulado y regulado en el contrato. Les preguntarán, bueno, ¿y qué es el usufructo? Son como los frutos que dejan, los frutos que dejan un aporte en este caso, ¿sí? Son los frutos de algo, ese es el usufructo, que yo pueda gozar del fruto de lo que aporto, ¿sí? Ahora, aquí dice que debe estar estipulado esto dentro del contrato. Si no está estipulado, entonces no se le pueden hacer esa restitución. Seguimos. Durante la liquidación, cuando se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, si el contrato se ha pactado su restitución en especie. Bueno, aquí se puede hacer también la restitución, sí, pero ya es cuando, cuando se haga la liquidación. Pero esta restitución se hace siempre y cuando ya se haya cancelado todo el pasivo de la empresa, ¿sí? El pasivo a acreedores, el pasivo fiscal, el pasivo inclusive de los trabajadores también. Ahí sí se puede hacer la respectiva restitución de los aportes de los asociados. Y tercero, cuando se declare nulo el contrato social respecto del socio que solicita la restitución, hablando que me devuelvan los aportes. Entonces, aquí recuerden que cuando se habla de la nulidad, se dice que esta nulidad proviene de cuando hay un objeto o causa lícita. Recuerden que ya habíamos hablado sobre esto, sobre lo que es el objeto y sobre lo que es la causa lícita. Si yo como aportante, si yo como socio que aporté, entonces no sabía sobre esa situación del objeto, las causas, si fueron algo ilícito que se hizo, yo puedo pedir que se me restituyan los aportes que realicé. Entonces, aquí, bueno, una explicación como general sería que, pues, por regla general, cuando se hace un aporte para pertenecer, como para ser socio de una empresa, de una sociedad, y valga la redundancia, independientemente del tipo de aporte que se haga, ¿sí? Ya sea en especie, ya sea industrial o ya sea en dinero, los socios no pueden solicitar la devolución de estos en cualquier momento, ¿sí? Solo en estas situaciones, en estas tres circunstancias que acabamos de ver, se puede pedir la restitución, ¿sí? Entonces no quiere decir que entonces yo aporto y me puse bravo con los socios,
Entonces yo le digo, no, venga, ya yo quiero retirar mi aporte. Lo siento mucho, no se puede hacer, ¿sí? Si no está establecido dentro de estas tres causales del artículo 143, ahí sí, como quien dice, aguántese, perdió el año, ¿sí? Entonces tiene que estar ahí dentro de la sociedad, a no ser que quiera vender de pronto las acciones o las cuotas, ¿sí? O las partes. Bueno, cuando los socios hacen aportes para que estos hagan parte del capital social, una vez entregado ese aporte, ya no hace parte del patrimonio personal, ¿sí? Del socio, sino que ese aporte hace parte del patrimonio de la sociedad. Es decir, que los aportantes, los aportes, ¿cómo es? Los aportes son el patrimonio de la sociedad con el cual se va a responder por las operaciones, por las actividades que ejecute la sociedad a favor del objeto social, ¿sí? En pro de la empresa. Y por ende, pues no es posible que un socio así de buenas a primera quiera venir o pretenda que se le restituya el aporte. Entonces ahí sí tiene ya que acomodarse a la situación. Bueno, digamos, bueno, esto es todo por toda la clase de hoy. Para la próxima clase veremos lo que son las utilidades sociales y ya vamos a empezar a ver las clases de sociedades, que es un tema súper importante, donde vamos a ver las clases de sociedades. Iniciamos con las sociedades tradicionales, ¿sí? La sociedad colectiva, la sociedad limitada, la sociedad anónima, las sociedades comanditas, ¿sí? Y a ver, vemos posteriormente las sociedades de las empresas unipersonales y las SAS. Entonces, es muy importante, pues, si ustedes quieren de pronto ser proactivos y revisar, mirar sobre las sociedades para que tengan preguntas por hacer, entonces lo puedan ir haciendo. Si nos queda tiempo, veremos las otras sociedades, sobre todo las sociedades de hecho, que son también importantes, considero al menos ojearlas un poco, ¿sí? Eso es si nos queda tiempo. Bien, entonces muchachos, quedo atento a sus inquietudes, a sus preguntas. Me perdonan si fue muy rápido, pero pues aquí por este medio a veces se me caía la señal y tenía esa situación, esos problemas, entonces por eso trataba de que fuera rápido, que viéramos los temas para que no se me presentara esa situación. Entonces estamos en contacto.